6 minutos han pasado las 10 de la mañana, querida Delfina Benese, querida Malemanes. Continuamos con esto que hemos denominado llamar premonitariamente Será por las malas. Así es, y vamos a meternos en un capítulo de lo que será esta semana, como decíamos, muy convulsa para la sociedad argentina y en la que se intentará dar golpes al gobierno nacional en respuesta a sus golpes. En este caso vamos a hablar de lo que será la marcha federal universitaria con movilización y medidas de fuerza este miércoles 17 de septiembre como consecuencia del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Estamos ya en comunicación telefónica con Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, el gremio que nuclea a nivel nacional a los docentes y las docentes de las universidades. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? De este lado, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por tu tiempo como siempre, Carlos. Comenzar preguntándote cómo viene siendo estos días posteriores al veto del presidente, un veto preanunciado, pero que también implicaba, ya había una respuesta programada que tenía que ver con si hay veto, hay marcha y hay paro. ¿Cómo fueron estos días posteriores y cómo se viene organizando todo de cara al miércoles? Mirá, la reacción fue una reacción de mucha bronca, aunque ya suponíamos, como vos decías, que en el caso nuestro ya lo dábamos por seguro de que iba a existir el veto, porque ya lo había dicho, pero también ir pensando cómo vamos a encarar la situación. Los votos en el Senado están bastante firmes, eso creo que no habría inconveniente. En diputados estamos muy cerquitas, se está discutiendo con los bloques, con los distintos bloques de la oposición, los provinciales, los compañeros en las provincias están trabajando mucho esto, tanto, ¿no? Los sindicatos, los estudiantes, como las autoridades, todos estamos trabajando ese tema, y también ya pensando, porque los números están muy finitos ahí para la aprobación para el rechazo al veto, mejor dicho, no para la aprobación de la ley, sería que ya está aprobada, sino para rechazar el veto. Y también pensando dos cuestiones, si no llegamos, ¿qué va a pasar? Porque la verdad que las universidades, todo esto que se está produciendo, tiene como motivo y como telón de fondo la crisis gravísima que estamos atravesando en las universidades públicas, con la pérdida no solamente salarial, que el mismo considerando el veto lo dice, no hace falta que lo digamos nosotros, lo dice el gobierno, supera el 40%, un estrago en el bolsillo de cualquier trabajadora universitario, tanto docente como no docente, como en la cuestión presupuestaria, que son los mismos números, unas pérdidas enormes que hacen que seriamente la universidad esté enfrentando una crisis que no tiene retorno de concretarse, ¿no? Entonces, para enfrentar esto necesitamos esa ley, necesitamos los recursos. Ahora, el gobierno está decidido a no hacerlo. Estamos pensando, hoy a la mañana tuvimos una reunión ya temprano organizando, el día miércoles, va a ser una marcha que nosotros descontamos multitudinaria, no solamente en Buenos Aires, lo que hace al conurbano, La Plata y los sectores más, digamos, cercanos aquí, sino en todo el país, uno en Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, en fin, toda la Mar de Plata, Bahía Blanca, todos los lugares donde hay grandes y pequeñas universidades, ¿no? En Jujuy, Tierra del Fuego. Estamos trabajando para que esto sea como fue el año pasado en abril y después en octubre, una expresión muy clara de qué es lo que los universitarios, y yo creo que la sociedad, porque el acompañamiento siempre es muy importante de todos los sectores sociales, de la valoración y de la necesidad de proteger y defender un valor enorme como lo es la educación pública, y en este caso la universitaria. Carlos, vamos a confluir el día miércoles con los médicos del Garrahan también, que es otro de los sectores que hoy están en la situación nuestra, ¿no? Sí, perdón. No, quería consultarte el miércoles, además de la movilización, ¿hay confirmado un paro? ¿Se ha convocado al paro desde CONADU a nivel nacional? ¿O cómo se viene pensando también esa medida de fuerza, teniendo en cuenta que el viernes pasado, 12 de septiembre, se realizó este paro universitario nacional como respuesta al veto? No, a nivel nacional no estamos pensando en ningún paro, puede haber, sí, en las universidades, dependiendo
de cada universidad, que haya una suspensión de tareas, puede ser a partir del mediodía o en la tarde, para participar de la marcha, que estamos viendo que será a las 2:30 la concentración en Buenos Aires, y dependerá de cada ciudad del país en el horario y en la modalidad que tenga el acto en cada lugar, ¿no? Es decir, que no hay un paro nacional, no está convocado ni... Ya hicimos, después discutiremos en función de lo que suceda el miércoles en el Congreso. Nosotros vamos a seguir insistiendo, de todas maneras. Creo también que en el caso de que se apruebe, o que mejor dicho, vuelvo a decirlo, que se rechace el veto, el gobierno sea reacio a aplicarlo, ¿no? La ley. Vamos a tener que evaluar también cómo hacemos para que el gobierno la termine aplicando, claro. Porque sabemos que este es un gobierno que no cumple con las leyes, lo hemos visto a lo largo de estos 2 años en que Carlos, está en la Casa Rosada, ¿no? Carlos, buen día. Sí. Franco te saluda de este lado. ¿Qué tal, Franco? Muy sí. bien. Con respecto un poco a esto que decías, primero, ¿crees que hay una posibilidad de que el veto pase, digamos, que diputados en este contexto político, económico y sobre todo también de disputa con tantos gobernadores y con algo tan sensible como la universidad, el veto pase? Esa es la primera. Y la segunda, en clave de la articulación también con el Consejo Interuniversitario Nacional, si vienen con una articulación pensando en carácter de unidad esta marcha, y cuáles son algunos de las charlas que tienen con los rectores, porque me imagino que todos tienen la misma preocupación. Estamos trabajando conjuntamente todos, tanto en la reunión de hoy de la mañana se está elaborando un documento que vamos a firmar todos los sectores, tanto el Frente Sindical como la Federación Universitaria, como el Consejo de Rectores, con el SIN. Va a ser un documento conjunto, el miércoles juntos vamos a movilizar en todo el país. Es una situación, como te decía hoy, de suma gravedad, que si no la enfrentamos de conjunto, muy difícilmente tenemos que revertirla, porque la verdad es que todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Carlos, una consulta en línea con esto. Sí. ¿Cómo vienen analizando los paros principalmente que se vieron realizando de forma escalonada? Aquí en la ciudad de La Plata, en particular en la Universidad Nacional de La Plata, vinieron, fueron acompañados, ¿no? por el sindicato local, por el gremio local, estos paros, estas medidas de fuerza. ¿Cómo las analizan a posteriori? Digo, también teniendo en cuenta más que nada el vínculo con la comunidad educativa. Digo, observando ya de entrada que el gobierno, digamos, no viene atendiendo mucho a este tipo de medidas de fuerza. ¿Cómo los analizan? También teniendo en cuenta de cómo puede llegar a seguir esta disputa. Mirá, en este tiempo que pasó hasta ahora, era muy importante que nosotros pudiésemos tener un nivel de visibilización del conflicto alto. Esto nos motivó a las medidas de fuerza. Aparte estamos frente a un punto de inflexión, como fue en primer momento la votación de la ley y ahora el rechazo al veto. Nosotros estamos evaluando, yo decía, una situación de que el veto, en el caso de que fuese aprobado, vuelvo a meter mismo, en caso que sea rechazado, nosotros tenemos que pensar en un plan de lucha a mucho más largo plazo. Se discutirá una modalidad, obviamente, que ya no tiene por delante un momento de clímax, digamos, por decirlo de alguna manera, como son ahora la discusión en el Congreso. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo frente al Congreso, porque nos parece que en realidad es allí, ¿no?, en el Congreso, donde es necesario dar una respuesta a los reclamos de la sociedad. En definitiva, es el Congreso de la Nación el que representa a los ciudadanos, y creo que también es una de las piedras fundamentales de la democracia en un sistema republicano, más que el Poder Ejecutivo y más que el Poder Judicial. Y me parece que es allí donde tienen que darse las políticas que transformen esto. Por eso nuestro constante referencia al Congreso de la Nación, porque ha quedado claro en este año, casi prácticamente 2 años de gobierno de Javier Milei, de que el Poder Ejecutivo no está dispuesto
a dar respuesta a los reclamos nuestros. Ni siquiera tenemos la posibilidad de dialogar con el gobierno. Está cerrado todo el diálogo, no han tenido ninguna respuesta a los distintos reclamos. Entonces, bueno, hay que ir pensando de que, la verdad, un gobierno que es sumamente autoritario, gobierna por decreto, rechaza los vetos. Bueno, hay que ir pensando dónde está la forma de poder encarar esto. Y para nosotros, lo hemos discutido, es el Congreso de la Nación. Yo creo que el Congreso de la Nación es el que tiene que dar respuesta y ponerse firme frente a un gobierno que claramente no respeta no respeta ni el sistema republicano ni la democracia. Entonces, bueno, pero bueno, los paros fueron un momento. Ahora tendremos que replantearnos un plan de lucha. Veremos. También hubo como una dispersión después del año pasado, el rechazo al veto, las iniciales tomas de universidades también fueron marcando distintas decisiones entre los distintos sectores de la universidad que también hacen que eso después planteó una dispersión que estamos volviendo a juntar, a unir, digamos, ahora todos los sectores en estos últimos días, y que va a ser una expresión muy clara el día miércoles, ¿no? Claro. Carlos, por último agradecerte obviamente Sí. estos minutos, pero antes de ello, un análisis más general de la situación, más allá de la particularidad del conflicto. Hoy vemos que la situación universitaria está, sobre todo el día miércoles, va a estar acompañada, como decíamos, de muchos otros reclamos muy sensibles también de la sociedad, con una situación económica, la verdad que muy, muy frágil, con un resultado electoral en la provincia de Buenos Aires que fue paliza, y con una llegada a octubre, a unas elecciones en la que venimos analizando acá, seguramente sea tiempo de los gobernadores que van a jugar también su carta. ¿Cómo analizás este contexto? ¿Cómo ves al gobierno en esta situación? Si lo ves inestable políticamente, más allá de los escándalos de corrupción que también están circulando en este contexto. Mirá, lo que nosotros vemos es un gobierno que, yo diría, está llegando al final de su... Más allá de que se mantenga 2 años más, eso yo creo que el gobierno ya está terminado, ¿no? Solamente lo que queda por delante es el tiempo. A mí me parece que el gobierno fue la elección de muchísimos votantes frente a una situación muy complicada que veníamos viviendo con el gobierno anterior, con una inflación muy grande, una incertidumbre también enorme frente al futuro, y eso era muy importante a la hora de decidir el voto, que finalmente demostró, bueno, la gente optó por un gobierno, pero me parece que un gobierno que después, bueno, hizo todo lo que hizo, y yo creo que la expresión de la elección del domingo, no pasado, el anterior, en la provincia de Buenos Aires, fue una clara muestra del hartazgo y del comienzo del final de este gobierno. Pero también creo que los que lo sostienen, los que lo han sostenido en todo este tiempo, que son los sectores más concentrados de la economía, sobre todo aquellos que están ligados a la actividad financiera, también hoy empezaron, como se dice normalmente en la calle, ya le han picado el boleto. Y ya estamos viviendo el final de esto, y me parece que el tiempo que queda de este gobierno es el tiempo en que se defina, en que los sectores de poder que hoy están gobernando detrás de la máscara de la Libertad Avanza, porque la verdad realmente lo que demostró el domingo ese en Buenos Aires fue la total ineptitud de un partido político que no existe, de una fuerza política que ni siquiera tuvo la capacidad de entender que no podía gobernar porque no conocía el Estado y necesitaba claramente de las alianzas de otros sectores, y no lo hizo. Al sector de poder esto le convino, ahora ya no, y yo pienso que se está pensando en la alternativa, y en la medida en que llegue el tiempo en que definen la alternativa, es el tiempo que a este gobierno le queda. También será el tiempo en que los sectores populares empiecen a definir también un nuevo modelo hoy, un nuevo modelo de país, o un nuevo modelo de democracia, que yo creo también es necesario hoy discutir. Ya se dio, lo que hemos vivido en los últimos años ha demostrado, sobre todo en los últimos 10 años, ha demostrado que la libertad, que la democracia, el sistema democrático que tenemos, es necesario profundizarlo para poder garantizar la participación más plena de la sociedad, para que no tengamos estas alternativas enloquecidas como hemos tenido con la Libertad Avanza. Y me parece que ese es el futuro que nos espera, esta disputa entre
cuál va a ser un nuevo modelo. A uno le queda muy presente el año 2001, el lanzamiento de la alternativa, que fue Duhalde en el gobierno, y la frustración que eso también implicó, y bueno, y tuvo que haber un Costequi y un Santillán para que finalmente tuvieran que haber unas elecciones libres que nos permitieran elegir un gobierno que, por suerte, tomó la decisión de tratar de mejorar la situación en la Argentina, y bueno, ahí tuvimos el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Kirchner, inclusive que lograron sacarnos de aquella situación. Bueno, es necesario pensar que esa disputa se va a dar de vuelta ahora, en otros términos muy distintos, con otras realidades muy diferentes y habiendo pasado todo lo que pasó en estos últimos 20 años. Pero me parece que ese es el camino. Yo creo que es un gobierno que está terminado, un gobierno que ha demostrado claramente su ineptitud total para manejar las cuestiones del Estado y de la nación, y que es necesario cambiarlo. Ahora, ¿quiénes van a ser los que van a decidir el cambio? Bueno, yo creo que ahí está la disputa. Lamentablemente la oposición está bastante desunida, tenemos 2 años para construir una oposición seria, responsable, o por lo menos con unidad y que pueda tirar para el mismo lado. Creo que inicios hay de eso, pero veremos si eso se profundiza, y seguramente si eso pasa podremos ir superando esta lamentable situación que no es inexplicable que hayamos caído en la Argentina, ¿no? Porque la verdad contradice hasta todas las tradiciones que hemos vivido, lo que estamos viviendo en este año y medio. Por supuesto. Carlos, te agradecemos mucho estos minutos, y obviamente nos encontramos el miércoles alrededor del Congreso y acompañando estas medidas de fuerza en clave del presupuesto universitario. No, muchas gracias a ustedes por llamar y por preocuparse de estos temas, que son muy importantes para nosotros que la sociedad tenga presente, ¿no? Porque si no queda, como vos preguntabas recién, que son simplemente unos paros de algún sector, y la verdad que es una situación muy grave que le compete a toda la nación, no solamente a los que estamos dentro de las universidades, ¿no? Así que muchísimas gracias y quedo a tus órdenes, ¿eh? Que tengas un muy buen día, los dos. Adiós. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Pasaba a Carlos de Feo, secretario general de la CONADU, el gremio que nuclea a los docentes a nivel nacional, con esta jornada de lucha, ¿sí? Bastante clara. Seguramente haya algunos paros sectoriales, si se quiere, de algunas universidades, más de los gremios de base, podemos denominarlo así. La CONADU convoca a esta gran movilización con la Marcha Federal Universitaria, en unidad con los distintos conflictos que toman los miércoles el escenario del Congreso en clave de los reclamos a los legisladores y legisladoras. En la Ciudad de La Plata, ADULP sí convoca al paro de 24 horas, además de la convocatoria a la movilización, para dejar en claro bien esta cuestión. O sea, quienes asisten a la Universidad Nacional de La Plata, no habrá clases por parte de los docentes para poder asistir a esta movilización, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la marcha, si bien va a ser por la tarde, yendo desde La Plata, es más complejo si hay clases. Entonces, en búsqueda de poder lograr una mayor masividad, se convoca con un paro contra el veto. Ahí, como vemos, Marcha Federal Universitaria y paro Congreso de la Nación por paritarias libres, recomposición salarial y mayor presupuesto para ciencia y técnica. Este miércoles, en conjunto, como decíamos, al Garrahan, se hará esta masiva movilización en un contexto donde no solamente es una cuestión económica, los golpes hacia la educación y la salud pública, sino también de hostigamiento. Justo esta semana también conocimos que el Ministerio de Capital Humano, así como hace silencio ante la crisis presupuestaria de las carteras que le dependen, decidió denunciar judicialmente a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires por poner un cartel en la página de la UBA que decía no al veto. De esta forma anunció que va a denunciar judicialmente a la institución por, dijeron, no garantizar el normal funcionamiento institucional. A mí me parece que estar con un presupuesto de 2023 es lo que impide el funcionamiento institucional, pero bueno, no le vamos a pedir a Petovelo que entienda algo si nunca se quiso sentar a charlar ni siquiera con los rectores de las universidades. Así que, ¿qué ministra? ¿Qué ministra? ¿Sabe cómo se van a acordar de la ministra? Así que de esta forma, miércoles habrá una masiva movilización. Obviamente allí estaremos presentes y todos aquellos quienes
quieran asistir. No es necesario ser trabajador del Garrahan o asistir a la universidad pública para considerar ambas instituciones centrales para el desarrollo de nuestro país. Además de que acá lo que se está jugando no es solamente una cuestión presupuestaria, sino que tiene que ver con qué tipo de sociedad y qué tipo de país apuntamos nosotros y a cuál apuntan ellos desde el gobierno. Así que los esperamos y vamos a estar allí presentes en esta marcha federal histórica. Voy al Carti con mi camisa. Lo peor que te pasó va a ser solo una